Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio, un espacio de encuentro y un espacio de asombro. En el programa de hoy nos acompaña y tenemos la compañía muy especial de la profesora María del Pilar Monroy Merchán, profesora asociada de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Su línea de investigación se centra en la historia de los pueblos indígenas, tanto en el ámbito local como desde una perspectiva comparada. Sus trabajos se han enfocado en el análisis de los procesos de desamortización de tierras de resguardo en los siglos XVIII y XIX, en diferentes grupos indígenas y su relación con los procesos de reconstitución étnica a través de las corporaciones religiosas como las cofradías. Es directora del semillero Pensamiento Decolonial, donde se aborda la etnohistoria para comprender y explicar la historia de los pueblos indígenas desde sus propias visiones de mundo. Estimada profesora María del Pilar, bienvenida. Buenos días, Hernando. Gracias por la invitación. Siempre con gusto, mi estimada profe, y de verdad mil gracias por aceptar la invitación. Para abrir esta conversación, desearía compartir el siguiente fragmento. Las instituciones corporativas constituyeron en espacios de reconstrucción étnica y social de los pueblos indígenas en el siglo XVII y XVIII, y fueron estas instituciones las que permitieron la supervivencia de los pueblos indígenas tras la conquista. Estimada profesora, ¿qué podríamos entender, por qué traer a colación y de dónde sale este fragmento que nos propones para el día de hoy? Bueno, este fragmento es como una recopilación de varias investigaciones que se han llevado a cabo sobre pueblos indígenas en América Latina después de la conquista. Varios investigadores de etnohistoria nos hemos preguntado cómo las comunidades indígenas lograron sobrevivir tras la conquista, luego de un proceso también de declive demográfico, de enfermedades, del desarrollo de las encomiendas, de la fundación de los pueblos de indios, y donde una vasta población que antes tenían unas comunidades totalmente estructuradas, pues se ven fragmentadas, debilitadas, pero que no se asumen solamente como unos sujetos pasivos. La historiografía anterior a los años 60 siempre había hablado de un mundo de una conquista donde la población indígena no tuvo mayor margen de maniobra. Pero las investigaciones después de los 80 y en los últimos años han dado cuenta de lo contrario, que las comunidades indígenas pudieron reconstruirse, hicieron un proceso muy largo, pero también de una forma muy autónoma sobre cómo volver a hacer comunidad. Y una de las estrategias que encontraron fueron las corporaciones coloniales.
Entonces, lejos de considerar que el mundo colonial, de alguna forma, los indígenas fueron subyugados y totalmente súbditos de la corona española, ellos se apropiaron del mundo colonial, de la organización social, de la organización económica, pero sobre todo el ámbito religioso y el ámbito festivo. Y es a partir de este mundo que ellos logran reconstruirse étnicamente y volver a ser comunidad. Pero no tenemos que pensar que eran comunidades buscando ser lo prehispánico, sino son comunidades que logran pensarse en sí mismas, logran establecer nuevos vínculos políticos, religiosos. Entonces hay una transformación, pero esta transformación también supuso su reconstitución étnica, por eso se llama reconstitución étnica. En ese orden de ideas, estimada profesora, y muy situada las mismas apreciaciones que nos compartes, y bueno, dado el formato que también tenemos en este programa, ¿qué preguntas desearías plantear a nuestra radioaudiencia antes de la pausa en ese orden de ideas para generar un poco más de matiz alrededor de la misma reflexión? Bueno, a mí me gustaría que primero se imaginaran cómo los indígenas quedaron luego del proceso de conquista y cómo como sujetos empiezan a dar cuenta de nuevas formas de orden social, de orden político y de orden religioso. Y en el orden religioso y en el orden también religioso, que también es político, es pensar el papel que tenían las autoridades indígenas, en este caso los caciques, y cómo los caciques hicieron parte de este proceso de reconstitución étnica, cuál fue su papel y cómo fueron una figura tan importante en este proceso. Ya regresamos. Amables oyentes, seguimos en sintonía en los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, el mundo corporativo indígena, luego de la conquista, un proyecto de reconstitución étnica. Estimada profesora María del Pilar, con todo este bagaje que nos estás compartiendo, con todos estos presupuestos históricos y historiográficos, quisiera que comenzáramos por entender qué es el orden corporativo en este mismo orden de ideas. Bueno, el orden corporativo es la forma como estaba estructurada la sociedad del siglo XV, la sociedad del siglo XVI, XVII y XVIII. Llega a su final más o menos a finales del siglo XVIII. El orden corporativo, ¿qué significa? Vamos a imaginar y pensemos en los gremios, por ejemplo, ¿sí? Pensemos en las universidades,
Pensemos también en las órdenes religiosas. Todos estos espacios, los monasterios, son órdenes corporativos. Y son órdenes corporativos porque tienen unas constituciones, viven en un sistema de control político, donde hay unas elecciones, hay una rotación de cargos, donde es importante el ámbito económico, porque las corporaciones tienen que asegurar su mantenimiento. Y esto es propio de la época medieval. Y cuando se lleva el proceso de conquista y se tienen que organizar los nuevos territorios, el monarca, el rey, no puede estar en estas tierras, ¿sí? Es muy difícil controlar un vasto territorio. Entonces lo que hace es insertar o integrar las instituciones que estaban en la península ibérica. Y las instituciones que están en la península ibérica todas eran corporaciones. Los monasterios, los hospitales, las universidades. Y llegan a América con el fin de organizar la nueva sociedad. ¿Sí? Entonces es como trasplantar un orden social a nuevos territorios. Y los vamos a encontrar luego, los vamos a encontrar principalmente a finales del siglo, los vamos a encontrar en el siglo XVI. O sea, en el siglo XVI es cuando se instauran estas primeras corporaciones, pero van a tener una vitalidad a lo largo del siglo XVII. Y en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, con el desarrollo del proyecto de modernidad, las corporaciones van a comenzar a ser como debilitadas de alguna forma, porque entran los primeros atisbos de las ideas liberales. Entonces el orden corporativo es el orden social, el orden político y el orden económico del mundo colonial, ¿sí? Que los vemos fragmentados en distintos espacios, pero en todos estos espacios es necesario subrayar que todo está determinado por la voluntad, por la voz y por el control del rey, ¿sí? Entonces estamos en una monarquía que descentraliza su poder a partir de estas instituciones. Y ya con esta definición, estimada profesora María del Pilar, comentabas justamente donde tiene y cala más fuerza el mismo orden corporativo, pero digamos en la propuesta que nos traes, ¿cómo se instaura ese orden corporativo luego el proceso de conquista? Y cómo afecta de cierta forma ese mismo orden. Muy bien, entonces luego surge la pregunta, ¿cómo vamos a organizar a los pueblos, cómo vamos a organizar a las comunidades indígenas? Y aquí hay que tener presente que las comunidades indígenas no se encontraban congregadas. Las comunidades, el mundo indígena no estaba congregado. Tenían un patrón de poblamiento que era un patrón de poblamiento disperso. Lo llamaron luego parcialidad de los españoles. Y luego, a partir de las visitas coloniales, de las visitas de los oidores, viene un proceso de darle orden territorial y de establecer poblados, el poblamiento. Y se establece los pueblos de indios. La historiografía lo ha dividido en dos, la República de Indios y la República de Blancos. La República de Blancos es donde se supone viven los españoles, viven los encomenderos, los conquistadores, que luego pues les dan unas mercedes de tierras y se vuelven encomenderos. Y encomenderos también significa que tienen a su cargo una encomienda de indios que trabajan las tierras del encomendero. Y está la República de Indios, donde está la población indígena, donde viven los caciques, los principales, los capitanes y pues la población. Entonces el objetivo es agrupar a la población indígena, traerlos a estos pueblos de indios con un objetivo, y el objetivo es que la mano de obra de la población indígena pueda servir a los encomenderos y poderlos llevar a las minas principalmente, pero también para el trabajo de la agricultura, pero también para construir caminos, para construir puentes, para la construcción colonial. Entonces los pueblos de indios es una concentración que facilitaba el trabajo, congregar a los pueblos para la mano de obra indígena, ¿sí? Pero al mismo tiempo sucede que los territorios donde ellos
van quedando donde estaban ellos de manera dispersa, pues quedan los territorios y estas tierras comienzan pues a ser utilizadas por los encomenderos. Y buena parte de estas tierras las van a constituir también como resguardos indígenas. Bueno, y toda esta larga historia es porque cuando los pueblos indígenas son congregados en pueblos de indios, pues se establece el orden corporativo, porque es la forma de darle una organización social y política a estos pueblos. Entonces se va a establecer el cabildo indígena, que es donde existen unas autoridades indígenas que se van a convertir en los intermediarios entre el poder español y entre el poder de las comunidades nativas. Van a tener una figura central, los caciques y las autoridades indígenas. Pero también se va a conformar otra corporación que son las cofradías. Y las cofradías van a ser como la forma a partir donde se va a desarrollar todo el proceso de evangelización. Entonces, la enseñanza del mundo cristiano, de ser buenos cristianos, la enseñanza de las finanzas, la enseñanza de las elecciones de cargos, de las advocaciones religiosas, de las fiestas, todo va a pasar por las cofradías. Va a ser el espacio donde los indígenas van a aprender, van a asimilar el orden hispánico, ¿sí? Pero los indígenas van a las cofradías porque los caciques son los primeros que se van a inscribir en ellas. Entonces, a partir de las corporaciones indígenas, esta población van a, ¿cómo podemos decir? Van a incorporar también el mundo de las cofradías, que lo van a hacer suyo, porque va a ser el espacio donde ellos pueden volver a ser comunidad, donde se van a encontrar. Y aquí es necesario subrayar que en los pueblos de indios no solamente era un pueblo étnico, sino que a veces, y en esto es necesario, falta mayor investigación, la procedencia de distintos grupos étnicos. Entonces, no podemos decir es que eran solamente chitareros, es que eran solamente guanes, es que eran solamente muiscas. No, van a ser de distinta procedencia étnica, porque los indígenas van a ser trasladados y juntados en los pueblos de indios. De una u otra forma, pensaba mi estimada profesora María del Pilar, todo este proceso, como tú bien comentas, desde lo que se ha podido investigar a profundidad y todavía lo que aún se investiga, como esa separación, ese tipo de segregación frente a y me llama la atención eso, al pueblo de blancos y al pueblo de indios. Entonces, como de cierta manera también existía una dicotomía frente a ello, y como tú bien comentas, el hecho al menos de volver a ser comunidad, que es lo que al final de cuentas procura. En ese orden de ideas, estimada profesora María del Pilar, con todo esto que resulta muy, muy situado y muy necesario de dialogar, digamos, ¿qué posibilidades y limitaciones del orden corporativo se encontraba o se hallaban en esas mismas comunidades indígenas? Y desde esas mismas posibilidades y limitaciones, ¿cómo vivieron esas corporaciones dentro de las mismas poblaciones indígenas? Bueno, cuando al principio van a haber dos corporaciones que son muy significativas para los pueblos indígenas: el cabildo y las cofradías. Tenemos el cabildo indígena, que incluso en algunas comunidades sigue funcionando el cabildo, siguen los resguardos indígenas, siguen las fiestas religiosas, y todo esto es colonial. Sí, todo esto se instaura en el siglo XVI. Eso no es en el siglo XIX, no es en el siglo XX, no. Es en el siglo XVI y hace parte de una estructura colonial hispánica. Y los indígenas lo que hacen es, apropiarse de estas instituciones. Por eso cuando llega el liberalismo en el siglo XIX y hace los procesos de desamortización de pueblos, de tierras, desamortización de los resguardos principalmente, los indígenas son indígenas, entre comillas, indígenas coloniales. Si ellos defienden al rey, ¿sí? En el proceso de independencia, ellos son quienes defienden
la monarquía. Entonces algunos van a decir, pero ¿cómo así? Esto es una contradicción. No, no es una contradicción, porque la monarquía los ampara. Si ellos están amparados por el rey, entonces son sujetos de derecho. Y uno de los ámbitos en los que son sujetos de derecho es que ellos tienen su cabildo, pueden continuar con sus autoridades, tienen unas tierras que son las tierras de resguardo y también tienen un espacio donde pueden recrear las fiestas religiosas en el ámbito del catolicismo, que son las cofradías. Entonces, el orden colonial como que les brinda unos elementos donde ellos pueden continuar como comunidades, pero siempre y cuando sean vasallos del rey, ¿sí? Y allí mismo comienzan a establecer un tipo de cultura política muy interesante porque se apropian de la terminología del orden jurídico colonial para defenderse en los pueblos indígenas. Y esto se va a ver muy bien en los cabildos cuando llegan las reformas borbónicas. Entonces tú me preguntabas sobre las limitaciones. Limitaciones y posibilidades. Y las posibilidades que tenían en las cofradías. Bueno, y en las cofradías principalmente. Las posibilidades eran muchas, ¿sí? Entonces por eso van a existir en varios documentos como una serie de sorpresas sobre ¿será que en las cofradías los indígenas están volviendo a sus antiguos rituales? ¿Será que están volviendo son indígenas paganos? Entonces es necesario controlarlas. Y para el caso de la Nueva Granada, pero sobre todo para este espacio que es lo hemos denominado el nororiente de la Nueva Granada, las cofradías tienen una particularidad. En este espacio las cofradías son mixtas, son mestizas, conviven españoles e indígenas de manera muy temprana. Pero en las cofradías del altiplano, las cofradías también de Boyacá, las cofradías de la Sabana, las cofradías del sur, estas cofradías sí se distinguen de manera segregada. Cofradías de indígenas, cofradías de blancos y cofradías de negros. Entonces las posibilidades son muchas, pero las limitaciones en particular va a ser porque van a existir formas de control. En ese orden de ideas y antes de finalizar, estimada profesora María del Pilar, ¿cómo se fragmentan o debilitaron las mismas corporaciones indígenas luego de todo esto que muy situada e históricamente nos has estado mencionando? Bueno, las cofradías van a tener un espacio de mucha vida en el siglo XVII. Es como 100 años donde los indígenas se apropian del sistema electivo, pero y aquí es interesante porque, contrario a lo que nos imaginamos, que pensamos que el mundo colonial, el hombre tiene un gran poder, en las cofradías van a ser hombres y mujeres. Entonces van a participar indígenas como mayordomas, por ejemplo, con mayor participación las indígenas que las mujeres españolas, ¿sí? Va a existir un momento donde las fiestas religiosas son lo más importante. Entonces, por eso lo que nosotros vivimos como la fiesta de las ferias actualmente, pues esto viene de una tradición colonial y las fiestas están dedicadas al santo patrono. El santo patrono va a ser la advocación religiosa más importante de los pueblos indígenas. Y las fiestas, ¿por qué son importantes? Porque a partir de las fiestas es que se desarrolla todo el ámbito económico en un pueblo, ¿sí? Hay que pensar, por ejemplo, en el mayordomo, que es podemos decir, el que encabeza la fiesta, el que patrocina la fiesta. Va a ser siempre el indígena que tiene más riqueza. Y el espacio de las fiestas religiosas es el espacio donde tanto españoles como indígenas quieren ser vistos por los demás. Es el espacio de mostrar su importancia en el pueblo. Hey, yo tengo recursos, yo tengo tierras, yo puedo costear la fiesta, ¿sí? Soy importante para esta comunidad. Y el mayordomo es quien la organiza, quien la costea, pero para esto también tiene todo un cuerpo social que ayuda, que son los cofrades, ¿sí? Entonces, el mundo económico del mundo colonial pasa por las cofradías, se mueve dinero en las cofradías, en las fiestas.
el dinero se tiene que retribuir en adecuar el templo religioso, ¿sí? En comprar cuadros, en tener velas, en las flores, por ejemplo, para la fiesta. Y en el siglo XVIII, cuando viene el regalismo Borbón, hay un momento donde hay que comenzar a ser más ahorrativos, ¿sí? Viene un momento de una modernidad donde esto también comienza a ser mal visto, ¿sí? Y viene el orden fiscal, la Real Hacienda. Hay que centralizar los recursos y en todos los órdenes, y las cofradías no son ajenas. Y el regalismo Borbón comienza a revisar y a decir, bueno, aquí se está gastando mucho dinero, este dinero no está bien. Comienzan a inspeccionar, ¿sí? Comienzan a controlar el mundo festivo. Pero controlar el mundo festivo es muy difícil. Y las cofradías comienzan a debilitarse. Pero los indígenas son quienes ponen todo su corazón, ponen todos sus recursos en el mantenimiento de las fiestas religiosas, porque las fiestas religiosas es el centro de encuentro de las comunidades. De verdad te agradecemos, estimada profesora María del Pilar, por toda esta reflexión que tú, inclusive en todo el trabajo que habíamos realizado previamente, comentabas algo que, con tu permiso, lo quisiera leer. El mundo corporativo, como las cofradías, fueron un espacio de construcción de la identidad comunitaria de los pueblos indígenas a lo largo de todo el siglo XVII. Sin embargo, es en el siglo XVIII cuando éstas comienzan a transformarse como resultado de las reformas borbónicas, como bien estabas comentando. En el caso del nororiente, la Nueva Granada, su cambio obedeció a los procesos de traslado de la población indígena, el mestizaje y el descenso de la población indígena. De verdad te agradecemos, estimada profesora María del Pilar, por todos estos aportes, todas estas reflexiones alrededor de un tema tan importante y tan situado, y que bueno, de una u otra forma es necesario dialogarlo y necesario compartirlo y que se pueda difundir y divulgar esta reflexión dada. Te agradecemos muchísimo por tu participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.